Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. Corría el siglo III de nuestra era cuando el Imperio Romano sufrió una importante crisis tanto institucional como económica, y prueba de ello es que entre el 235 y el 285 se sucedieron 26 emperadores. Sin duda, podemos decir que atravesaba los peores años de su historia. En el interior reinaba una anarquía continua con emperadores usurpadores que se disputaban la púrpura imperial. En el exterior estaba amenazado por ataques continuos de germanos en Occidente y de los persas en Oriente. Y para complicar aún más las cosas, el general Marco Casiano Póstumo, en el 259, se proclamó emperador independiente de Galia, Hispania y Britania. Y las cosas aún fueron peor. En el año 260, el emperador Publio Licinio Valeriano cayó prisionero de los persas cuando intentaba apaciguar la frontera oriental del imperio, muriendo unos años después en una mazmorra. Era el primer emperador romano tomado como preso en un acto bélico. Con tanta catástrofe en el imperio reinaba el recelo y el terror entre las clases dirigentes, tanto en Roma como en las provincias. Y es en esas circunstancias cuando surgió nuestra protagonista, una mujer de nombre Septimia Zenobia, que desde su Palmira natal fue capaz de retar al poderoso Imperio Romano y durante un tiempo dominó prácticamente todo el territorio del imperio en Asia. Veamos esta interesante historia. Los registros históricos nos señalan que ya durante el primer milenio antes de nuestra era, Palmira se destacaba como un importante cruce de caminos de las rutas que comunicaban el Oriente con el Mediterráneo. Si atendemos al relato bíblico, la ciudad de Palmira fue fundada por Salomón, pero lo cierto es que gracias a su interés estratégico, ya en el año 732 antes de nuestra era, la ciudad fue tomada por el imperio neoasirio. Posteriormente, cayó bajo el control del imperio selyúcida, hasta que éste fue conquistado por Roma, fundando Pompeyo la nueva provincia de Siria. La ciudad de Palmira quedó totalmente integrada en el Imperio Romano cuando Trajano, en el 130, la declaró ciudad libre, con el nombre oficial de Palmira Adriana, gozando de una serie de privilegios y libertades que la convirtieron en un modelo de ciudad distinta a otras similares. Es en esta época cuando Palmira alcanzó su máximo desarrollo al convertirse en parada obligatoria de las caravanas de camellos y mulos que llegaban de la India, China y Persia o las que desde Egipto y Fenicia transportaban mercancías hacia el interior de Asia, dando lugar a una floreciente y cosmopolita ciudad a caballo entre las culturas de Oriente y Occidente. Años después, a comienzos del siglo III, Septimio Severo otorgó a Palmira la capacidad para instituir un senado que le permitió regir y gestionar sus propios intereses comerciales, aunque dependiendo de Roma. En el año 240 nació en Palmira el personaje central de este audio, Septimia Zenobia, cuyo nombre es una combinación del latín y del griego, que nos demuestra su ciudadanía romana al mismo tiempo que la influencia helenística, pues Zenobia en griego viene a significar vida en común. Poco sabemos de sus primeros años de vida, salvo que ella misma se identifica ya de adulta como hija de Antíoco. En el año 258 se casó con Odenato, personaje principal de Palmira, hombre rico y prestigioso que ejercía como senador romano
sin ir al Senado ni visitar nunca Roma, gracias al privilegio que en su día le entregó el emperador Gordiano III. Cuando casó con Zenobia lo hizo en segundas nupcias, y tenía ya un hijo de la misma edad que Zenobia, de nombre Herodiano. Poco después de la boda, Odenato recibió el título de cónsul por su lucha contra los persas en nombre del ejército romano. 2 años después, en el 260, todo cambió para la pareja, pues el rey persa Sapor I capturó al emperador Valeriano y destruyó su ejército. Ello dejó todo el oriente romano un enorme vacío de poder que Odenato se dispuso a llenar, asumiendo el control de los ejércitos y el gobierno de la provincia romana de Siria, y se puso manos a la obra para solucionar el problema de la invasión persa. Odenato era un buen general y disponía de tropas bien pagadas y motivadas. Pronto recuperó las estratégicas fortalezas de Carrás y Nisibis, y llegó incluso a someter al rey persa dentro de su propia capital, de Sifonte. En 2 enfrentamientos bélicos venció a las fuerzas de Sapor, lo que dio lugar a que Siria estuviese a salvo y fuese de vuelta al Imperio Romano. Tras su regreso a Palmira, ordenó que todos los prisioneros y el botín obtenido fueran enviados al emperador Galieno, hijo del emperador Valeriano, al que había justiciado Sapor I. Tras ello, Odenato se dio el título persa de Rey de Reyes, como desaire a Sapor I, y Zenobia pasó a ser su reina. Ambos, junto con el hijo mayor de Odenato, Herodiano, gobernaron felizmente todo el territorio que habían asumido, que abarcaba desde el Éufrates hasta el Mediterráneo, eso sí, con la aquiescencia del emperador Galieno. Una vez que llegó la paz a la región, Odenato pudo reorganizar y garantizar las rutas comerciales a través del Golfo Pérsico y Oriente, pero una incursión de los godos en Capadocia en el año 267 le obligó a marchar hacia el norte para enfrentarse con ellos. Tras la victoria frente a los godos, en su viaje de regreso, fue asesinado junto con su hijo Herodiano por un sobrino de nombre Meonio. No se tienen certezas sobre las causas que originó este asesinato. Hay quienes opinan que Meonio actuó de propia iniciativa con el fin de hacerse con el trono. Otros opinan que actuó siguiendo instrucciones de Zenobia, pues ésta no soportaba que el sucesor de su marido fuera su hijastro, quedando ella y su hijo Babalato totalmente excluidos del poder del reino. Inmediatamente después de conocer la muerte de Odenato y su hijastro, Zenobia sale de las sombras y lo hace como suelen hacerlo la mayoría de las reinas, proclamando a su hijo de 10 años sucesor de los títulos y poderes de Odenato, y a sí mismo como regente. Quizá no parezca gran cosa, pero debemos recordar que Odenato se había proclamado rey de reyes dentro del Imperio Romano, y ninguno de sus títulos, cargos y poderes oficiales romanos eran hereditarios. De esta manera, Zenobia se dispuso a controlar un amplio territorio y lo que es más importante, el comercio entre Oriente y Occidente. En el sistema romano, la muerte de Odenato solo significaba que el control de los ejércitos, las cecas, la recaudación y los diversos tentáculos de la burocracia imperial regresaban al emperador de ese momento, Galieno, quien los delegaría a los gobernantes de las provincias que Odenato había dirigido. No obstante, Zenobia tenía una visión distinta. Consideraba que su familia ahora gobernaba un reino semiautónomo. En el mismo, ella había sido aclamada como reina y su esposo como rey de reyes, y a este se le habían concedido honores divinos tal como se los concedían a los emperadores vivos y muertos de Occidente. Tal vez, sin darse cuenta de lo radical que estaba siendo en este momento, no vio razón alguna para renunciar a su posición y a su forma de vida, solo porque su esposo hubiera muerto, de modo que lo hizo así de simple y transfirió todos los títulos de Odenato a su hijo Babalato, y todos sus poderes a ella misma. Creó una monarquía dentro de las fronteras del imperio, y no parece que esto le causara ninguna incomodidad.
La realidad es que en aquellas fechas el emperador romano Galeno tenía frentes más importantes que ocuparse de que una mujer en el Extremo Oriente se hubiese declarado rey de reyes como sucesora de su marido, pues en esos años el Imperio Romano era acosado por los godos en Asia Menor y por los alamanes en las cercanías del río Arno. En septiembre del 268, cuando intentaba sofocar una rebelión militar contra su persona del general Aurolo, murió asesinado en extrañas circunstancias, no aclaradas hasta ese momento. Le sucedió Claudio el Gótico, que bastante tuvo que hacer frente a los conflictos heredados de su antecesor como para preocuparse de Zenobia, que en principio no le estaba originando ningún conflicto directo. Y así, en el 270, ante esta situación casi de desgobierno en la Roma imperial y con la atención de los emperadores en otro lugar, Zenobia decidió que era un buen momento para expandir sus territorios. Con rapidez y con el mínimo ruido posible, Zenobia reclutó un ejército de 70.000 sirios y bárbaros, que atacó Bosra, la capital de la vecina provincia de Arabia Romana, donde estaba acuartelada la Legión Tercera Cirenaica, y la arrasó por completo, controlando Arabia en cuestión de meses, haciendo luego lo mismo con Antioquía. Pero no acabó ahí la cosa, su objetivo real era Egipto. Su ejército se abalanzó sobre Alejandría, capital administrativa de aquel país y el puerto más importante del Imperio Romano, y la capturaron con una facilidad sorprendente. De esta forma, en diciembre del 270, Zenobia controlaba 4 provincias romanas y tenía la capacidad de cortar los suministros en grandes zonas del resto del imperio, Roma incluida, si así lo deseaba. Cuando menos, era una señal alarmante para el Imperio Romano, que acaba de estrenar emperador, pues Claudio el Godo había muerto de peste en agosto. Le siguió durante unos pocos meses su hermano Quintilio, que fue asesinado dando lugar a un nuevo emperador elevado por las legiones, el general Aureliano. Hasta ese momento, Zenobia se presentaba como subordinada a Roma, y sin ninguna intención de reclamar sus poderes. Pero reclutar para un ejército, atacar una capital provincial romana y luchar contra soldados romanos era un cambio de estrategia brutal. No parece que Zenobia viera su ocupación de Arabia y Egipto como un ataque al imperio desde el exterior, sino más bien como una afirmación de poder desde el interior. Además, las élites locales de Arabia y Egipto no expresaron ningún rechazo a que una mujer ocupara el poder y apoyaron su política secesionista y expansiva como un instrumento para desarrollar su economía e intereses comerciales. Para Zenobia, su hijo Babalato era el emperador subordinado de Aureliano. A partir de diciembre de 270, todos los documentos describen a Babalato en una posición subordinada al emperador. En las monedas de las cecas de Alejandría y Antioquía se muestra a Aureliano con una corona radiante, símbolo habitual del poder imperial, y en el reverso aparece Babalato con una corona de laurel, lo que sugiere que es el segundo en el poder imperial. Nadie que se considerara emperador romano podía consentir tal afrenta. Aunque Zenobia no había emprendido ninguna otra acción hostil y actuaba como si Egipto continuara siendo parte del imperio, Aureliano se dirigió hacia Oriente a toda prisa con sus legiones para solucionar este problema que ya era grave para el imperio. Cuando Zenobia se enteró de que Aureliano no quería ni necesitaba a un colega emperador de 12 años con una ambiciosa mamá que no conocía, se le presentaron dos opciones: retirarse o hacer frente a Aureliano. Desde luego no hablaríamos de ella si se hubiese echado atrás. Cuando Aureliano empezó a avanzar por Asia Menor, con varias experimentadas legiones a sus espaldas, Zenobia se dio cuenta de golpe de que era una enemiga de Roma y del poder romano, de modo que decidió ir a por todas, ir a por la usurpación sin tapujos. En una ceremonia en Alejandría coronó a Babalato como Augusto y ella misma como Augusta,
proclamó que ellos eran el poder imperial legítimo, no Aureliano, y que lucharían para gobernar el imperio en solitario. Que no se diga que Zenobia no los tenía bien puestos. Y sonaron tambores de guerra. Y Aureliano empezó una guerra psicológica mandando un escrito a Zenobia en estos términos según la historia Augusta. Aureliano, emperador del orbe romano y que ha recobrado el oriente, a Zenobia y sus aliados. Debiste hacer por propia iniciativa lo que ahora os mando en mi carta, pues os ordeno la rendición, prometiéndoos la vida con total libertad. De tal manera que tú, Zenobia, puedes pasar tus días con los tuyos, donde yo te instalaré, de acuerdo con los que dictame nuestro prestigioso senado. Entregad al erario romano las piedras preciosas, la plata, el oro, la seda, los caballos y camellos. A los palmirenos se les conservará su derecho. Y la respuesta de Zenobia no tardó en llegar. Zenobia, reina de Oriente, a Aureliano Augusto. Hasta ahora nadie, salvo tú, es capaz de pedir por carta lo que tú exiges. Pides mi rendición, como si no supieras que la reina Cleopatra prefirió morir a vivir con cualquier otra dignidad. A nosotros no nos van a faltar los auxilios de los persas, que ya estamos esperando. Aureliano, los ladrones de Siria han derrotado tu ejército. ¿Qué más? Porque si llega aquel contingente de tropas que esperamos de todas las partes, entonces depondrás sin duda ese entrecejo arrogante con el que ahora me exiges la rendición, como si fueras un vencedor universal. Ambos ejércitos se encontraron por primera vez cerca de Imae, una localidad en la meseta central de Antioquía. Zenobia había reunido un gran ejército y puesto al mando del mismo a su mejor general, Zabdas. Parece que incluso Aureliano fue herido por una flecha, pero la infantería romana hizo bien su trabajo y el ejército de Zenobia se retiró. Las tropas de Aureliano siguieron en su conquista y algunas ciudades como Apamea, Larisa y Aretusa se rindieron. Sin embargo, al asediar Emesa, Aureliano encontró una fuerte resistencia del ejército de Zenobia, que en principio derrotó al ejército imperial. Pero antes de que pudieran celebrar la victoria, Aureliano lanzó contra Emesa un cuerpo especial de guerreros palestinos que dio lugar a que el ejército de Palmira se viera obligado a retirarse. Esta derrota resultó muy amarga para Zenobia, pues en Emesa Aureliano se apoderó de su tesoro, y con él se evaporaron las posibilidades de sufragar una campaña cada vez más costosa. Y siguieron los enfrentamientos hasta que en el agosto del 372 las tropas imperiales pusieron cerco a la capital Palmira. En su interior, la población se dividió entre los que deseaban luchar hasta el final y los que eran más partidarios de alcanzar un buen acuerdo de rendición con Aureliano. Zenobia fue incapaz de soportar los horrores del asedio y huyó tratando de alcanzar el Éufrates a lomo de un camello, esperando recibir el beneplácito de los persas. Pero no llegó a su destino, pues un escuadrón de caballería mandado por Aureliano la capturó, llevándola presa a la presencia del emperador. Aunque su vida fue preservada para la celebración en Roma, su sueño de púrpura imperial se desvaneció. En un principio, la ciudad de Palmira aceptó las condiciones impuestas por Aureliano, pero a poco de retirarse el emperador, se reprodujeron las intrigas y los palmirenos nombraron un nuevo rey. Esto a Aureliano no le gustó nada, así que volvió de nuevo a la ciudad y esta vez no vaciló en arrasarla, instalando sobre las ruinas de la misma un campamento romano. Así se la gastaban los romanos. Durante su regreso hacia Occidente, Aureliano fue exhibiendo a Zenobia por las ciudades por las que pasaba. Según la historia Augusta, fue paseada por las calles de Antioquía
encadenada a un dromedario y luego exhibida durante 3 días sobre una plataforma de madera. Era la mejor forma de acabar con la reina de reyes. No era más que una prisionera romana humillada. Y a partir de aquí, la historia de Zenobia se envuelve en una nebulosa. Para el historiador griego Zósimo, Zenobia murió en el viaje de regreso a Roma, bien por enfermedad o bien porque dejó de atender su sustento, igual que hizo Julia Donna al conocer que su hijo Caracalla fue asesinado y ella era enviada en misa. Para el cronista bizantino Juan Malalas, Zenobia fue decapitada antes de que Aureliano celebrara su triunfo en el 273. Por su parte, el bizantino Juan Zonaras escribió en el siglo XII que Zenobia murió ahogada en el mar en el estrecho que separa Calcedonia y Bizancia. En cambio, la historia augusta relata que Zenobia entró en Roma junto con el galo Tétrico, formando parte del triunfo del emperador Aureliano. Veamos cómo nos lo describe la historia augusta. Así fue conducida en un paseo triunfal tan pomposo como ninguno otro de los presenciados por el pueblo romano, engalanada en primer lugar con unas gemas tan enormes que se fatigaba por el peso de sus adornos, pues según se dice, esta mujer tan valerosa se detenía diciendo que no podía soportar el peso de sus joyas. Además, sus pies estaban atados con cadenas de oro, sus manos con unas esposas del mismo metal, y en su cuello no faltaba un grillete, también de oro, que sostenía delante un bufón persa. Le fue perdonada la vida por Aureliano, y dicen que desde entonces vivió con sus hijos, como lo hace una matrona romana, en una hacienda de Tívoli que le fue concedida. Esta todavía lleva el nombre de Zenobia y está situada no lejos del palacio de Adriano. Esta bella e impresionante descripción en muchos aspectos recuerda a la transmitida por la tradición sobre la llegada de Cleopatra a Roma con Julio César, aunque ésta llegaba gloriosa y radiante en su esplendor, mientras Zenobia entraba bella y engalanada de joyas, pero vencida y humillada. Toda la escena del triunfo de Aureliano era la exhibición del poder económico de Roma recuperado, y Zenobia era la imagen del otro en femenino, la mujer, la extranjera, la reina poderosa que se había atrevido a hacer frente al emperador romano, apoyada en una coalición de pueblos y tribus orientales. Era el símbolo del enemigo vencido en femenino y de la victoria de los romanos sobre los que se negaban a ser romanos, aunque lo fueran. Además, la historiografía romana no fue demasiado crítica con ella, hasta el punto de que su imagen puede interpretarse como un gobernante que resulta que es mujer y no como una mujer que llega a ser gobernante. En cambio, a Cleopatra, la propaganda augusta la demonizó sin paliativos, con calificativos terribles como insaciable, traidora, derrochadora, sanguinaria e incluso hechicera. La culpabilizaban de secuestrar la voluntad de Marco Aurelio y de llevarlo al lado oscuro, pasional y salvaje de la vida, haciéndole olvidar sus deberes hacia Roma. Nunca se la recordaba como madre de 4 hijos. De todas formas, en las dos se mezcla una historia de empoderamiento de mujeres que siempre ha sido percibida por los hombres como peligrosa. El proceso de inventar y reinventar a Zenobia y el uso de su imagen ha sido continuo desde su época hasta nuestro presente. La línea entre realidad y ficción apenas existe. Y ella se inventó a sí misma al utilizar los modelos de Cleopatra y Dido, reina de Cartago, para construir su propia imagen de reina guerrera, que con su poderosa caballería de arqueros se enfrentó a Roma, con lo que es difícil acercarse a la Zenobia real, pero la invención y la reinvención forman parte de la transmisión histórica y hay que analizarlo. La imagen expresada en las fuentes antiguas citadas sobre su llegada a Roma como cautiva y formando parte del triunfo imperial ha quedado en el imaginario colectivo y tuvo su recepción más impresionante en 2 pinturas.
la de Hermann Resmais, la última mirada a Palmira de la reina Zenobia, de 1888, y la del pintor contemporáneo Howard D. Johnson, así como la escultura Zenobia encadenada de la estadounidense Harriet Hosmer. Por otra parte, el conflicto de Zenobia con Roma evocó también el recuerdo de la reina Boudica, miembro de la élite de los Icenos, que se rebeló contra Roma y de ser una reina guerrera, intersexual y bárbara, para la tradición romana llegó a ser considerada en la historiografía moderna una heroína nacional y patriótica icono del Imperio Británico. Su estatua triunfante erigida en un carro de guerra se situó a orillas del Támesis, enfrente de la Casa del Parlamento, y su imagen fue usada por las sufragistas en sus campañas sobre el voto femenino. Ambas se convirtieron en iconos feministas, y así Zenobia se transformó en la rebelde heroína que se enfrenta al poderoso Imperio Romano. Sin embargo, más allá de estas construcciones, Zenobia debe ser considerada como una mujer que, en un contexto histórico de grandes conflictos y por circunstancias concretas, tuvo que desempeñar un poder ejercido casi siempre por el hombre. Y en el ejercicio de ese poder y autoridad defendió los intereses tanto económicos como identitarios de una región, de un territorio, el suyo. Para ello tuvo que enfrentarse a los intereses de Roma, no por ambición imperial, como algunos autores han defendido con el fin de demonizarla, pero tampoco fue una heroína rebelde a la manera de Boudica, ya que Roma no actuó en Palmira con la crueldad y opresión como lo hizo con los gitanos, con Boudica y sus hijas, provocando esa rebelión. En el caso de Palmira y su reina, la situación fue más compleja. Zenobia tenía que defenderse y actuar en el escenario internacional de dos grandes potencias, Roma y Persia, enfrentadas entre sí, y tuvo que desarrollar una estrategia política, diplomática y militar para recomponer y consolidar las rutas comerciales en territorio romano y en territorio persa. Desde esta perspectiva, era necesario practicar una arriesgada política doble entre una y otra potencia, para defender los intereses de Palmira, pero no como producto de una megalomanía o irracional capricho personal. Por ello, Zenobia se manifiesta como lo hubiera hecho un gobernante varón que defendiera sus mismos objetivos. Sus acciones pudieron haber sido acertadas o no políticamente, pero sus objetivos se centraban prioritariamente en la defensa a todos los niveles de esa región que consideraba como suya. De tal manera que esa romántica reina del desierto está más cerca de lo que podríamos llamar una nacionalista árabe. En definitiva, Zenobia trazó una línea de poder y de gobierno distinta a la del eje tradicional Roma-Persa, y dio a Siria una entidad diferente de su pasado inmediato greco-helenístico. Es verdad que fue una perdedora en este gran escenario, pero su memoria de imagen ha permanecido hasta nuestros días y seguirá siendo reinventada. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en el canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.